Hola, ¿cómo están todos? Esto es Lecturas Fuera de Serie y hoy tenemos a un invitado muy especial, Carl Bergstrand, escritor, autor, entiendo que periodista de profesión, ahí ya le vamos a preguntar. Y lo interesante es que ha escrito muchísimas obras del mundo infantil y en particular también en español. Y habla muy bien español, así que vamos a tener una fluida conversación con él. Carl, ¿estás por ahí? ¿Llegaste ya? Sí, Fernando. Ok. Hola, Car, ¿cómo estás? Mucho Bien, gracias. tiempo, muchos años sin verte. ¿Cómo está todo? Todo bien. Gracias por invitarme. Ok. Carl, bueno, primero agradecer que hayas aceptado nuestra invitación y es un honor tenerte en nuestro programa. Para quienes nos ven y escuchan, comentarles que, bueno, Carl tiene una cantidad importante de libros escritos, más de 60 libros, entiendo, y en particular se ha enfocado en trabajo para promover la lectura en los más pequeños, pero a través de cuentos y historias muy interesantes e incluso con material sin palabras, sin letras, para poder ayudar a estimular la imaginación en los niños. Carl, a su vez de escribir, es editor y tiene su propia editorial que se llama Premio Plot Publishing y Gozo Book. De ahí me podrías explicar por qué Gozo. Me llama la atención esa conjunción de nombres. Bueno, Carl, primero que todo, agradecido de tu tiempo y por favor, preséntate a nuestra audiencia. Hola, soy Carl Beckstrand. Nací en California y ahora vivo en Utah. Y tienen que perdonarme si mi gramática no es perfecta, pero sí tengo editores que son nativos que editan mi español cuando escribo. No, esto está bien. Bueno, a nosotros nos pasa al revés, tal vez, con el inglés. Si bien ya llevo algunos años en Estados Unidos, a veces cuestan algunas expresiones, especialmente yo que vivo en el lado este y Mm, sur, con los del norte y en particular con la gente de California, que tienen una forma bien particular de hablar distinto. Pero bueno, es parte de los idiomas. Carl, cuéntame, gozo, ¿por qué viene esa palabra? Es una curiosidad. Es parte de mi compañía, mi empresa, que consiste de los libros en español. Ujú. Tengo libros en inglés, tengo libros en español y tengo libros bilingües. Y como dijiste, otros libros sin palabras. Sí, esa parte la vamos a abordar enseguida, porque me llamó muchísimo la atención al ver tu material publicado, Mm. ese tipo de libro. Ahora, enfocándonos netamente en tu producción literaria, tiene matices, por un lado, de una narrativa más educativa y formativa en dirección de padres y niños, de comunidades, digamos, educativas. ¿Cómo Mm. llegaste a esa definición? Bueno, por accidente. Comencé a escribir historias en la universidad que, bueno, esas historias me atacaron. Debería haber haciendo mis tareas en la casa, pero no me dejaron esas historias. Y cuando era niño, di cuenta también de que los libros para niños no demostraban el mundo como era. Siempre tenían gente blanca, con pelo rubio y ojos azules. Y cuando comencé a escribir esas historias, dije, bueno, si yo publico estas historias, van a representar el mundo como es, como lo veo, con muchas culturas. Y también siempre he tenido el deseo de educar, pero con entretenimiento. Cuando yo era niño, los libros en la escuela me aburrían. Entonces tenía esa meta de entretener a la vez de educar. Bueno, eso es uno de los comentarios que he leído mucho en los posts de la gente que ha comprado tu material, particularmente lo que veo yo en Amazon. Tal vez la palabra que más resalta es diversión, por un lado, y sentido de humor. Tal vez un poco de ironía, pero lo más importante es que en el proceso hay una narrativa que educa. Ahora, me imagino que el material que estás desarrollando
tiene de alguna manera algún sustento educativo o pedagógico a lo menos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegas ahí? Bueno, primeramente, o sea, la prioridad es entretener, pero sí, todos conocemos libros, todos hemos tenido la experiencia de leer a los niños un libro que nos aburra, como adultos. Claro. Entonces yo pensaba, si escribo algo, tiene que mantener la atención, no tan solo de los niños, pero de los padres también, o los maestros, profesores. Y bueno, am, sí, entretenimiento es la prioridad, pero después sí, siempre quiero educar. Puede ser información sobre culturas o lo que sea, la gramática. Ok, Laura, también otro detalle que he observado en el material con el cual tú trabajas es el sentido de incluir de alguna manera a las comunidades. Ya mencionaste recién las comunidades cuando se llamaste distintas, las que no son necesariamente las que llamarían acá en Estados Unidos blancas, sino que Mm, más bien latinos y todo el popurrí culturas. de culturas que están ahí presentes. A ver, vamos a hacer una transición para mostrar parte de tus últimos trabajos. Ahí se ven cuatro pequeños textos ahí. ¿Nos puedes describir un poquito de qué se tratan estos? Bueno, esa es una colección de libros sin palabras. Y lo bueno de eso es que un niño que está aprendiendo cualquier lenguaje, su propio lenguaje, puede confirmar, puede aumentar el vocabulario que ya tiene al describir lo que está pasando en los dibujos. Ok. Entonces, la idea es que los niños pueden contar la historia en vez de los padres. Y en definitiva esto ayuda a desarrollar también la imaginación, porque se enfrentan a un dibujo donde algo está pasando y donde ellos tienen que tratar de completar lo que es la información que falta, que es la Sí, historia, ¿ya? sí. Ahora, tú este material lo has preparado y lo te has testeado para niños de qué edad, de Bueno, qué... esos libros son para los más chiquitos, 1, 2, 3 años, que o- están recién aprendiendo el lenguaje. Ok. Y Y, también puede servir para cualquier edad que está aprendiendo otro lenguaje, otro idioma, porque pueden practicar, ensayar con las palabras que han aprendido ya. ok. Y esto implicaría que este material aporta al desarrollo tanto cognitivo del menor, entendiendo que el cognitivo es lo que está vinculado con lo que es las cosas nuevas que aprende por un lado y Mm. también el desarrollo de la lengua y la comunicación. Ahora, ¿has pensado si este material o lo has probado en este material con niños que tienen dificultades de comunicación? Hablemos de alguna limitación, ya sea física o alguna condición. Sí, claro. Todos conocemos un niño que antes de saber leer, cuenta historias. O sea, abre un libro y cuenta lo que ese niño piensa que está pasando. Entonces, esos libros sirven para esto también. Am, y eso es un desarrollo. Sirve para desarrollar en muchas maneras las habilidades del niño que está viendo fotos, está viendo ilustraciones y está contando a otra persona, quizás otra persona que no está ahí, lo que ve en las ilustraciones y lo que está pasando. Ahora, desde la perspectiva de las limitaciones físicas, ¿tú has trabajado con niños que tienen, por ejemplo, algún nivel leve o severo de tartamudismo en tus textos? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, todo niño necesita comunicarse. Entonces, tiene que haber material para ese desarrollo, no importa la habilidad, no importa la edad. Y sí, he tenido primos con desafíos físicos, he conocido muchos alumnos con desafíos mentales o cognitivos, se dice.
Cognitivos, sí. cognitivos, pero igual necesitan desarrollar su habilidad de comunicar, sea lo que sea. Y es importante porque a la larga esa habilidad o esa necesidad, una vez bien trabajada, elaborada, reduce el estrés, reduce la ansiedad, reduce un montón de problemas que se reducen al poder manejar bien los códigos Sí. de la comunicación. Ahora, ¿cómo llegaste me queda claro que en tu entorno te involucraste en lo que pasaba en tu entorno, perdón, para poder determinar material que faltaba. ¿Cómo lo ha recibido la comunidad? ¿Esto lo entregas desde el colegio? ¿Cómo has llegado a hacer que lo usen, por ejemplo, en colegios o en una sala de clases? Mucho trabajo y mucha suerte. Por ejemplo, en Utah, aquí he hablado con los distritos de las escuelas y les muestro mis libros y los han usado para, no tan solo para las clases de español, pero para cualquier clase. Pero por suerte, otros estados también han, no sé cómo, encontrado a mis libros. El estado de Vermont, por ejemplo, está usando mi libro The Bridge of the Golden Wood, el puente de la madera dorada, no sé, El, el que pu- el- el pu- enseña cómo manejar el dinero. Y en Vermont ocuparon para enseñarles a los niños para manejar dinero y cómo trabajar. Ahora, Y- interesante, que estamos hablando, Vermont es el estado que está sobre Nueva York, que está muy cerca de Canadá, y- y donde las comunidades tienden a ser más rurales. Y donde en ese lugar, estuve de visita hace poco ahí, me di cuenta que todavía hay pequeñas comunidades que manejan la lógica del trueque, el trade, como llaman acá, ¿ya? Y que intercambian, por ejemplo, que hace manzanas, intercambia con servicios, con otras sí. personas y todo. Y se da mucho eso en ese lugar. Y es interesante saber que el sistema de educación allá está viendo tu material como un recurso para ser utilizado en comunidades. ¿Tú sabes qué tamaño de comunidades son? ¿Son pequeñas, son grandes, grandes ciudades? Eh, En Vermont es un estado chico, pero sí, mm, lo que entiendo es que ocuparon mi libro en cada escuela en la primaria. También en el estado de Georgia y el estado de Oregon están ocupando mi libro de Grow, que se trata de cómo criar plantas. ok, ahí es interesante. Georgia es un estado del sur, más Sí. agrícola, más todavía que Vermont. Mm, eh, pero con una historia riquísima culturalmente hablando en lo que se refiere a agricultura. En sí. Georgia tenemos, bueno, el desarrollo de el sistema agrícola que dio sustento a Estados Unidos. Se forma en Georgia y le dio el soporte que con el cual tuvo que resistir los estados del sur cuando fue el conflicto Mm. de la guerra civil. Por lo tanto, ahí hay una tradición interesante desde esa perspectiva en común con Vermont. Estoy conectando dos realidades. Sí. Y Oregon es un estado más forestal, también no tan agrícola, pero Mm, más forestal y en la costa del Pacífico, que es mm. completamente distinto. Ahí sí que no logro conectar las cosas. Me quedó bien la conexión entre Georgia y Vermont, pero no con Oregon. ¿Qué pasó en Oregon? Es súper lindo en Oregon, norte de California. Y creo que la manera en que encontraron mis libros es porque tengo distributors, ¿Ok? no sé cómo decir, distribuidores, Distribuidores, sí. sí, que promueven mis libros y ahí las escuelas o tiendas encuentran mis títulos. Ok, y esto quiere decir, para quien quiere trabajar en forma independiente, como lo has hecho tú hasta ahora, que no basta solamente con crear, sino que tienes que armar todo un aparataje de negocios, pero por supuesto apoyado por gente que es experta en esa línea. Tú armas tu propia cadena de distribución, por lo que estoy escuchando. Sí,
Es mucho trabajo, pero es mejor poder controlar mi contenido y mis advertimientos y el dinero que tener otra empresa controlar todo eso. He trabajado con otros editoriales y después de trabajar con dos decidí ya no voy, yo voy a hacer lo mismo por mí mismo. Ok, cuando dices advertisement me imagino que advertising, ¿no? Propaganda, Sí, publicidad, publicidad. O- publicidad, sí. ok, démosle una miradita bueno, a voy a ir a Amazon y voy a mostrar un poquito lo que tú tienes ahí. A ver, déjame ver si puedo conectar eso. Ahí lo estamos viendo, lo estás viendo. ¿Qué es lo que veo acá? Bueno, tanto tus obras, estuve mirando los comentarios, te hice recién una reflexión, una de las cosas que me llamó mucho la atención que la mayoría de la gente habla de tu obra como una obra entretenida, ¿sí? Pero en particular hablan del humor, como que está muy presente en tu obra y que lo hace muy divertida, muy entretenida. Veo aquí, por ejemplo, la comida para los niños, que es un Sí, problema, es un problema, todos hemos sufrido de eso. Tengo en particular mi hija que, bueno, ya ahora es adolescente, no tiene, no tiene, pero en su momento nos hizo sufrir ya. eh, y pasamos temas con ella por eso y veo también, por supuesto, cómo enfrentar los miedos Ujú, frente a alguna es- situación en casa y bueno, recién habíamos hablado de este grupo. Y acá está interesante ese Tongue Twister, en español vendría a ser trabalenguas. sí. ¿De qué trata esto? ¿Y cómo nace esto? No lo hice a propósito, pero me di cuenta de que algunos de mis libros tienen palabras difíciles o también tienen ritmo, am, pero no son simples esa colección. Entonces los puse todos juntos, que realmente la intención es que se lea de voz alta Ok, esas historias. Y ahí se desarrolla la lengua, porque no son todas las palabras fáciles, son palabras que le hace... Acá en los Estados Unidos, los niños les encantan tongue twisters. Ah, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. ya. Eso es cierto, ¿ah? Y además en los colegios hay concursos de estos, Mm, mi hijo cuando estudió acá me contaba acerca de eso. Y esto está de la mano con el spelling también, porque tienes que desarrollar la palabra y escucharla. Y créanme, para los auditores, para los que escuchan, el spelling vendría a ser el dictado. Es que en inglés es verdaderamente complejo, no es simple. En el sí. español es un poquito más fácil porque la fonética acompaña al identificar las letras, pero en inglés es completamente distinto. Y depende de en qué posición está la vocal, si está al inicio, está al final, si tiene una consonante antes, fuerte o abierta, la letra puede ser muda y la letra está ahí, tienes que reconocerla y tienes que saber escribirla. Eso es un desafío. Es Bueno, que tenemos un lenguaje que es una mezcla de como 7 idiomas y por eso es tan difícil. s- por lo menos en la parte escrita, tengo que reconocerlo. La parte hablada es un poquito más sencilla y lo hacen más fácil todavía con la cantidad de slang que hay. Algunos no son pronunciables y no podemos ponerla en esta sesión, pero lo hace de verdad bien divertido. Mira, otra cosa que me llama la atención, no sé si esto es parte de tu obra, ¿no es cierto? Esto de acá. Este Mm. me llamó muchísimo la atención. Cuéntame de este libro. Tengo una serie de libros que son biografías, o sea, cuentos reales de niños que inmigraron a los Estados Unidos a una edad joven y Ujú. en algunos casos solitos llegaron, sin saber el idioma. Ok, Entonces, la mayoría de esas vienen de mi propia familia, historia familiar. ok. Estamos hablando de la inmigración de principio y mediados del siglo pasado. Ujú, Ok, interesantes historias porque si bien hoy día las reglas de migración pueden ser distintas, pero los sí, problemas son los mismos. sí, sí.
desgraciadamente, siguen siendo los mismos. La adaptación, el poder, el sentido de pertenencia, la soledad, Ujú. y el conflicto que viene asociado detrás de todo esto. Y otras historias que me llamaron la atención también son estas que tienen que ver con Misterios. misterios. Sí, Sí. cuéntame ahí. Bueno, no son misterios que asustan, pero sí, ojalá engendran interés, o sea, que excitan a los niños a querer saber lo que va a pasar. Me dice, comically freaking out. O sea, es que Yes. son divertidas. Son historias divertidas que te sorprenden y te pillan seguramente con finales inesperados. Y el Spanish English Book para niños. Ujú. Tú te enfocas ahí en en la pronunciación, entendí, por la descripción que está hecha en estos libros. Sí. Eh, ¿Tienes algún registro de uso de este material en la enseñanza de inglés, por ejemplo, para latinos en Estados Unidos? Sí, es muy interesante. Cuando se publicó mi primer libro, y ahí estás en mi primer libro, Sounds in the House, fue mi primer libro publicado. Y el día en que íbamos a imprimirlo, mi publicador falleció. Entonces tenía que aprender muchísimas cosas solo y ser mi propio publicador. Pero una cosa que yo pedí de él antes de que falleciera era que lo hicimos en español y inglés. Y él dijo, no va a ser muy popular eso. Pero después, cuando lo publiqué en español y también bilingüe, eran muy populares. Y mis libros bilingües son entre mis libros más populares. Ok. ¿Son utilizados en forma de libro de casa o o material de En las estudio? escuelas también. Las escuelas, los profesores prefieren un libro en un solo idioma, entonces lo compran en español, por ejemplo, para las clases de español. Ok, Pero en las casas, los padres quieren bilingües. claro, para tener que comprar un solo libro, no dos. Sí, Sounds in the House, ese fue tu primer libro entonces. sí. Ujú. Eh, ¿Y eso ya cuántos años? 21 años atrás, sí. 21 años atrás. Y en 21 años tú has publicado más de 60 libros, 64, 65 creo que es el número, ¿no? Bueno, más de 30 títulos, pero con lenguaje, con tapa blanda, tapa dura, ebook, audio, tengo como 300 productos. Oh, ok, todos distintos. Ujú. Ok. Es muy prolífera la producción, o sea, es mucho material para 20 años. ¿Cómo desarrollas ese proceso a fin de poder llegar a puerto con el material? Porque aquí lo que estoy viendo en Amazon es del orden de 60, 70 títulos que Mm. ya están organizados y seguramente están organizados como lo hace Amazon, ¿no? O sea, no, hay 85 títulos, mira, yo me quedé corto. Como lo hace Amazon. Amazon descarta lo que no se vende y solamente promueve lo que se vende. Esa es la regla de Amazon para su esquema. Y por lo tanto, todo lo que vemos acá tiene movimiento. De lo contrario, no estaría aquí. Mm. Pero ¿cómo logras eso a la larga? Cuál es el secreto? Si tuvieras que dar alguna recomendación para gente que está partiendo, mucha gente que parte quiere saber, en definitiva, oye, ¿cómo logro sortear esta barrera? ¿Cómo llego a este escenario? Bueno, creo que Amazon sí siempre tiene todos los títulos, pero sí tienes razón en que no promueven ciertos libros que no venden bien, no se venden bien. Pero realmente promover libros es un desafío enorme y toma demasiado de mi tiempo. Pero un secreto que siempre doy a los escritores que conozco es promueva tu libro como si fuera nuevo año tras año. Por ejemplo, Sounds in the House, sigo promoviéndolo y sigue vendiendo. ¿No?
O sea, eso es importante, o sea, no dejar la promoción. Sí. ¿Qué canales utilizas tú para la promoción? Yo te he visto en ferias y te he visto en algunas entrevistas. Un muñeco te hizo una entrevista hace unos años atrás que me dio mucha risa. Y después me tuve que morder la risa porque dije, bueno, me voy a meter yo en este mundo igual y me entrevistó un muñeco también, así que estamos en pares. Espero que esa entrevista no la veas nunca porque la verdad que mi hijo se rió mucho cuando la vio. Pero te he visto en ferias y te he visto, la verdad que aprovechando cada oportunidad que hay de promoción. Esa es la impresión que tengo yo. ¿Sí? O sea, no te quedas quieto, ¿ya? Y tal vez ese es el mensaje que quieres transmitir con seguir promoviendo, ¿no? Sí, me gustaría decir que solo 10% de mi tiempo es promover libros, pero realmente es como 75% de mi tiempo. Ok. Y hago press releases, o sea, noticias para los periodistas, um, emails, social media, advertimientos en Amazon, y también tengo distribuidores muy buenos. Que ayudan, por supuesto. Sí, Ellos evidentemente llevan una comisión en tu proceso de venta, porque todo al final tiene que financiarse de alguna manera. Ahora, ¿tú tienes algún tratamiento especial para los colegios? Estoy pensando en los colegios, por ejemplo, si alguien de Sudamérica quisiera ocupar tu material para enseñar inglés o para motivar la lectura o el desarrollo de la imaginación en niños preescolares que todavía no leen, con material como el que tú tienes acá. ¿Cómo manejas tú ese licenciamiento para ese tipo de universo? Para bibliotecas públicas, por ejemplo, en Sudamérica, estoy pensando. ¿Cómo manejas ello? sí, como dije, es mucho trabajo contactar a muchas escuelas, colegios, librerías, bibliotecas. um, y algunos estados tienen ciertas normas. Un libro para niños, por ejemplo, tiene que tener en Texas un vocabulario prescrito, ¿cómo se dice? Prescribed. Ok, sí. Sí. Tienes que cumplir con un estándar de vocabulario que tiene que incorporar el libro para ser aceptado. Eso es el prescribe. Sí. Entonces, en Eh, algunos estados no se encuentran mis libros en las escuelas porque yo escribo, no, como viene, como dicen en Chile, ¿no? tengo la filosofía de que si hay una palabra difícil, no lo evito, está ahí en el texto. Ok. Em, Ahora, esto en definitiva apunta a que te ubican, en definitiva, el sistema acá en Estados Unidos te ubica por la pertinencia y la posibilidad de incluir ese material de alguna manera en el programa, pero si el programa no está, no tienes ninguna chance de estar ahí en ese colegio. Sí, claro. Esa es la limitación. Ahora, sería interesante invitar a la gente a abrir un poquito la mente y entender que la importancia de la lectura y cómo desarrollarla, y que esto parte de verdad desde muy, muy, muy pequeño. Es difícil ya corregir eso cuando estás entrando a la universidad y dices, ok, ahora voy a leer y escribir. Si no lo hiciste antes, muy difícil, porque son cosas que se manejan por la lógica de los hábitos. Y el primer, tal vez importante hábito que acerca la lectura y la escritura es la historia, es la narración de cuentos, tal como lo hacían nuestros antepasados antes que existiera la escritura, ¿no es cierto? Y Sí, contaban las historias del abuelo y todos se sentaban a escuchar las historias y pasaba esa historia de generación en generación hasta que alguien desarrolló la escritura y pasó a llevarse en textos. Y bueno, posterior a eso, no eran todo se podía llevar a escritura en ese momento, solamente las cosas que consideraban importante la corte o el gobierno, por decirlo en la época, y la liberación vino con la irrupción de la imprenta, con Gutenberg, ujú, y ahí ya se pudo abrir un poquito más el universo y desarrollar más las capacidades. Hoy día estamos en la era del Internet, de la inteligencia artificial, y hay una serie de recursos que nos proporcionan de alguna manera, comillas, información instantánea, más bien datos, no alcanza a ser información,
pero no tenemos el tiempo para reflexionarla ni ¿cómo llamarlo? No tenemos la capacidad para absorber esto y hacer de este proceso algo más útil. Entonces, por eso es importante que se desarrolle la Sí. habilidad lectora. Hay una serie de estudios al respecto. Desde tu posición como escritor, ¿cómo ves este desafío? ¿Cuáles crees tú que pueden ser las implicancias y cuáles pueden ser los problemas que ves en él? Es un desafío enorme. Tú y yo tuvimos la bendición antes de estar aburrido como niños. Y ese no es malo. Muchos padres hoy en día piensan que es malo que sus niños estén aburridos. Pero habían muchos libros en mi casa como niño. Y si yo estaba aburrido, mis padres me dirían, límpiate algo, o lea algo, o inventa algo. Y sí, inventamos muchas cosas divertidas para hacer. O sea, al tener tiempo libre para estar aburrido, los niños pueden desarrollar curiosidad, la imaginación, pueden hacer muchísimas cosas. Y hoy en día es un desafío con la Internet. Creo que los teléfonos no se deberían dar a los niños muy jóvenes. Sí, yo también pienso lo mismo, pero hoy día es tal vez la preocupación de los padres el poder de forma lo más temprana que sea posible introducirlos en Mm, las historias por un lado y la otra introducirlos en la lectura y hacer que eso sea entretenido y no aburrido sí. y que sea pertinente, ojalá con narraciones o historias que de alguna manera conecten con la realidad, como tú lo mencionaste recién, o sea, que lo que de verdad sucede en tu entorno, si tu entorno no hay rubios de ojos azules, sino que más bien morenos pequeñitos, ¿ah? Como yo. Entonces, en ese contexto es importante conocer historias que hablan de eso y que conecten con esa realidad. Ahora, ya para cerrar, si hoy día nos enfrentamos Estás con... cortando un poco. Ah, perdón. eh, ¿Me escuchas bien ahora? Recién se cortó. Sí, escucho algo, algunas cosas, pero no todo. Ok, mira, te decía que para... ¿Me escuchas bien ahora, no? Sí. Ok, es el problema del Internet. Empezamos a hablar mal del Internet y el Internet nos hizo una jugada. Eh, en este escenario hoy día, donde el desafío es que hay poco tiempo, los padres cada vez tienen menos tiempo para estar con los hijos y cada vez ellos están más preocupados de que no estén aburridos, como recién mencionabas, sino que más bien estén ocupados en quién sé qué. Eh, ¿Cómo enfrentas como escritor el desafío de llegar a audiencias con esas limitaciones, donde el libro dejó tener la importancia que tenía Mm. 40, 50 años atrás? Bueno, por eso me dedico a entretener a los adultos. Aunque sea un libro para niños, tengo que entretener a los adultos, porque si el adulto está aburrido al leer a su niño, no va a querer leer al niño. Eh, Y realmente la responsabilidad es en los padres. Tienen que ponerse un horario, que cada noche vamos a leer juntos algo. Ahora, esto en términos prácticos apunta a desarrollar hábitos tempranos de lectura y a buscar cuando se llama caminos para poder desarrollarlos. Mm. Y desde la mirada del escritor, como recién te lo preguntaba, ¿tú crees que en definitiva escribir para una audiencia más amplia es un camino a fin de poder encontrar conexión, ya sea con los adultos, con los jóvenes y los pequeños? Oh, qué pregunta. Realmente los escritores, el consejo es, imagínate una persona, su edad, su trabajo, sus
gustos, sus deportes, lo que sea, y escribir a esa una persona. Pero sí, tienes razón, para mí, escribiendo libros para niños o para familias, tengo que entretener dos grupos distintos, Ok. adulto y niño. Son una muy buena recomendación. Seguramente mucha gente no lo ha considerado, pero es una forma de asegurar que conectar con audiencias, el poder hacer que esa audiencia sea lo más amplia posible. Pero Mm, partir por un individuo, tú mencionaste muy bien. O sea, imagínate a esa persona que está sentada no sé dónde, en qué lugar del mundo, que va a leer este libro, qué le vas a transmitir, qué le vas a decir, qué le vas a comunicar y cómo lo vas a ayudar a él a que comunique lo que va a aprender contigo. mm. En definitiva, son esos y hermosos desafíos. Carl, quiero agradecer tu tiempo, se nos ha pasado volando la hora y la verdad que podríamos estar horas y horas conversando, seguramente lo vamos a hacer en otra ocasión y quisiera que nos dejaras con algunos mensajes en particular. Te voy a poner el desafío. Me gustaría que le hablaras a los niños que van a ser autores en el futuro y que están hoy día pensando, soñando en que van a escribir, y también le transmitieras a aquellos educadores que están formando a esos niños en las salas de clases. ¿Qué les dirías? Wow. Bueno, para los niños, una cosa que los escritores adultos hacen es escribir una historia para uno mismo. Muchas veces leemos un libro y pensamos que sabemos lo que va a pasar y al fin del libro no pasa lo que imaginábamos y lo que imaginábamos era mejor. Entonces, uno puede escribir a uno mismo y de ahí salen muchas historias buenísimas. Otra cosa es, si uno quiere ser escritor, es desarrollar el hábito de escribir cada día, aunque sea por 5 minutos. Unas pocas líneas todos los días hacen después al final un libro. Sí, sí. Y para los adultos o para los educadores, sí, no se dan por vencido en esa batalla contra el Internet, que instan a los niños que descubran libros y háblales sobre sus libros favoritos y por qué son favoritos. Bien, oye, quiero agradecer tu tiempo y que compartieras tu experiencia como tanto como escritor y también como eh, publisher independiente en un mundo donde las corporaciones se llevan todo Mm, y que hayas aceptado el desafío de hacer ese esfuerzo enorme que implica todo este proceso. Y seguramente más adelante te pediremos alguna orientación para aquellos que están partiendo y que ven en esto un desafío que es subir el Everest, pero que gente como tú lo ha logrado y lo ha conseguido y que ha podido por 21 años estar en la esfera con material que de verdad tiene sentido para ti y tiene sentido para la comunidad con la cual tú estás participando. Agradezco tu tiempo y bueno, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias por esta oportunidad. Bien amigos, y llegado hasta acá esta edición de Lectura Fuera de Series, que esta vez con Carl Bertrand, y nos estaremos encontrando en una próxima semana. Hasta pronto, cuídense, nos estamos viendo.